En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Saben ustedes, creo yo, sabemos todos que este es el año de fútbol en Uruguay y en todo el mundo. Se va a jugar la Copa del Mundo aquí en Brasil y bueno, pensamos que podría ser interesante escuchar sobre cuentos de fútbol. ¿Por qué? Porque Eduardo Sacheri, uno de los 3 escritores importantes que hay en Argentina sobre fútbol, los otros 2 son Fontana Rosa y Osvaldo Soriano. Sacheri es el único que está vivo, que estuvo por aquí, por Montevideo, y en la Feria Internacional del Libro vino a presentar su libro que se llama La vida que pensamos, cuentos de fútbol. El autor estuvo acompañado por Gustav, los invito a escucharlo. Muchas gracias por acompañarnos. De parte de la editorial Alfaguara es una verdadera alegría poder contar con la presencia de Eduardo, que es un amigo, ya ha venido un par de veces por acá y nos hace el honor de acompañarnos. En este caso, para hablar específicamente de la colección de libros de cuentos que se editó este año, La vida que pensamos. Y en ese libro hay un prólogo donde Eduardo explica, o trata de explicar, o trata de encontrar una razón de por qué escribe sobre fútbol. Y la explicación parece bastante lógica. Los escritores, los artistas hablan de los grandes temas que nos importan: el amor, la amistad, el miedo, el fracaso, la muerte. Los temas que nos implican a todos, pero no se pueden hablar aisladamente. Hay que aterrizarlos en algo que sea concreto, en algo que pueda y sentirnos identificados. Y para él es el fútbol. Y bueno, el fútbol es un tema que está muy presente en todos sus libros, en La pregunta de sus ojos, que se transformó en la película El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, en La vida que pensamos, una novela preciosa que podemos adelantar que se va a transformar en película. Ya lo estoy haciendo. Papeles en el viento. ¿Qué dije yo? La vida que pensamos, que es Papeles en el viento, lo lamento. Y además es el autor del guión de la película Metegol, que lamentablemente todavía no está aquí en Uruguay, pero lo estará pronto. Así que bueno, un hombre de fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo pensaba, vamos a hablar de fútbol y el ambiente iba a cambiar, ¿no? Gente con banderas, bombos, gente insultándose, ¿verdad? Porque el hincha lo único que está de acuerdo es en no estar de acuerdo con el otro hincha. Y cuando me dijeron de presentar a Eduardo, lo primero que se me vino a la cabeza es, bueno, qué mala idea, ¿no? Llamarme a mí. Y la otra fue un reportaje que le hicieron a Pacho Maturana, hace mucho tiempo atrás, que era el director técnico de Colombia, que saca a relucir a Colombia al contexto mundial. Y a veces tenemos esa suerte que hay un Valdano, un Maturana que también leen, además de pegarle una pelota y además de ser directores técnicos. Y en un reportaje le preguntan a Maturana qué es el fútbol, y Maturana dice que el fútbol no existe como tal. El periodista se queda muy asombrado. Dice, ¿cómo que el fútbol no existe como tal? Dice, sí, el fútbol es una metáfora. Tal cual dice la presentación, dice, el fútbol no existe, es un pretexto. El fútbol es amor, el fútbol es odio, el fútbol es traición, el fútbol es éxito y fracaso. Y la primera pregunta que le podría preguntar, valga la redundancia, a Eduardo, es ¿qué es el fútbol para él? Y si Maturana tenía razón. Bueno, el fútbol no existe. me agarro de eso. El fútbol son los padres. Mira, me parece que el fútbol es un juego muy lindo. Y es un juego que acá se nos da muy bien. Es nuestro juego. Digo, debe haber otros juegos muy lindos en otras partes del mundo que son distintos, pero el que en Argentina o en Uruguay aprendemos de chiquitos es y como es el que tenemos ahí pegado a nuestra identidad,
es aquel en el que ponemos todo. Lo que sufrimos, lo que deseamos, lo que esperamos, lo que tememos, lo que acordamos con los demás, lo que nos diferencia de los demás. Y es ese juego que usamos para entender otras cosas de la vida que son probablemente más confusas y más definitivas y más oscuras muchas veces, pero con esto de ponerlos en un juego las podemos manejar. La vida me parece que tiene un montón de cosas que son inmanejables. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué llegaste a descifrar a través del fútbol que todavía en la vida uno no puede descifrar? Mirá, aprendí a perder, por ejemplo, que no es poco. Bueno, actualmente en la vida perder está sumamente castigado, ¿no? El Y bueno, perdedor, la figura del perdedor. y sin embargo, si a vos te gusta el fútbol por jugarlo o no, aprendés a perder. Para empezar, perdés mucho más de lo que ganás. Bueno, yo soy hincha de Fénix acá, Eduardo. Yo te quiero contar que yo eso lo tengo más que asimilado. Bueno, yo te quiero contar que soy hincha independiente. Así que mirá que... si en este último tiempo... copas, no seas malo, era el rey de copas, era el rey de copas. No, ¿cómo era? ¿Por qué Bueno, era? pero... Hoy en una está nota bien. que me hicieron, así para la presentación, nomás me dicen, bueno, el destronado rey de copa. No, bueno, está. ¿Cómo destronado? Ahí abusaron de vos. Realmente Eso es un me abuso. sentí ultrajado con Eso es un con esa abuso. presentación. Pero bueno, No sé, a lo mejor hay gente a la que en la vida, bueno, digo, no es tan... La vida no tiene tantas ocasiones para aprender cosas profundas como cómo hacer amigos, cómo hacer enemigos, cómo tolerar la rivalidad, por ejemplo. Y eso yo lo aprendí básicamente jugando al fútbol y mirando fútbol. Por supuesto que uno aprendió otro montón de cosas en otros lados, pues tampoco vamos a decir que el fútbol viene la a academia, cero. ese tipo de la academia de la calle, todo ese tipo de No, cosas. claro, se exagera mucho también y se Exagera. le pone al fútbol, me parece también muchas exageraciones. Pero esas exageraciones se asientan en algo que es cierto. El fútbol es algo muy rico, muy plástico. Y también puede ser materia literaria para hablar de otras cosas. Viste que antes hablar de fútbol en los circuitos más intelectuales era lo que llamamos los uruguayos una terrajada, una grasada. Mismo el ambiente artístico, aquel que hablaba de fútbol o decía, bueno, voy a ver al cuadro, era como una cosa más elevada. En los últimos años empezó a ver en la literatura, también en el marco artístico, como una aceptación. Pero ¿cuándo es realmente que se inaugura eso? ¿Con Galeano, el fútbol a sol y sombra? ¿Cuándo es que dicen, bueno, ok, bienvenido el fútbol a la literatura, a los cuadros? Yo te contaba de Otero, que también es hincha independiente y es un músico de jazz extraordinario, y el disco se llama Rojo, por Independiente. Pero capaz si lo hacías en los años 50 era un lumpen. Era mal visto. Era mal visto. Viste que era mal visto desde la izquierda y desde la derecha. Sí, Digo, eso desde era la primitivo, izquierda ¿no? era esto del opio de los pueblos, cómo van a estar ahí perdiendo el tiempo con el fútbol en Y lugar toca de... Aerosmith, hablando del fútbol. Claro. Y desde la derecha esa cosa vulgar y chabacana y primitiva, Sí, pero carnavalesca. siempre utilizado después. Claro, ¿No? pero... Bueno, vos lo nombrabas a Galeano, yo te sumo desde la otra orilla a Osvaldo Soriano, a Roberto Fontana Rosa. Osvaldo, el reportaje que le hace a Obdulio Varela a Osvaldo en ese libro donde Obdulio confiesa cosas que todavía ni siquiera los periodistas de acá se han enterado de la final del 50, es excepcional. Hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. Bueno, pero ahí está, tipos que contaron, me parece, hablo de los que más conozco, que son los del lado de allá, tipos que contaron muy bien su mundo y que pensaron la literatura como es válido contar, situar mis historias acá a la vuelta, con gente común y corriente, y contaron su mundo, y en ese mundo estaba el fútbol. O sea, Soriano tiene un texto precioso donde el tipo tiene una crisis de creación y no puede escribir nada, y se pasa horas encerrado tratando que se le ocurra algo. Y mientras tanto ordena alfabéticamente el plantel de San Lorenzo. Y es entendible, porque para el tipo es un cable a tierra de, bueno, en medio de esta confusión, ¿qué tengo claro? San Lorenzo. Y entonces se los ordena alfabéticamente. Y después, a lo mejor 2 días después, sí empieza a escribir. O Fontana Rosa, desde su pasión rosarina por Rosario Central, por el canalla. Lo mismo. Son tipos que desde la matriz del fútbol o lo usan como camino para hablar de otras cosas. Pienso en Galeano ponerle un mínimo textito muy corto donde él habla del Dinamo de Kiev en la Segunda Guerra Mundial con Sí. un partido contra los nazis. Claro, después se hace la película con Sylvester Stallone. ¿Cómo se escape a la victoria?
Claro, lástima. Nada es perfecto. En esa película actúa Pelé, Ardiles y Bobby Moore. Sí. Pero también está Sylvester Stallone, lo cual... Sylvester Stallone juega de arquero en esa película. Es bueno, buenísima. está bien, por otro lado. Sí. ¿De qué habla ese mínimo texto de Galeano? Contalo vos que lo vas a contar mejor. Bueno, cuenta la historia, la leyenda. Esto es real, ¿verdad? Que ahí está el plantel de Dinamo de Kiev en la Guerra Mundial y juega contra un elenco nazi, con toda la simbología que tenía eso y la no simbología, ¿no? Y se les ocurre ganar, y así terminan. Lo que pasa es que ese rectángulo es mágico, ¿no? Es que me parece que claro, me parece que lo que tiene de mágico, y vuelvo a esto del juego, es que es como un mundo en pequeña escala. O sea, mientras uno juega o mientras uno mira jugar, no existe más mundo que ese. La ventaja enorme que tiene ese pequeño mundo en relación al mundo de verdad es que se recrea permanentemente. ¿Es más democrático? ¿Decís? Te pongo un es ejemplo. Menos trágico. Me parece que es menos trágico porque estás en el fondo del mar, pero la semana que viene empieza de nuevo un partido. No sé si acá en Uruguay pasa. Yo sospecho que sí. Acá ganan siempre los mismos. No, pero pará. No, a ver si sucede esto en una cancha uruguaya, les pregunto. En una cancha argentina hay un instante en el cual no ha pasado nada y la gente festeja, que es el pitazo inicial. Cuando el árbitro da la orden inicial, hay una ovación de nada. Porque no ha pasado nada, son dos tipos que tocan la pelota en el círculo central. Esa para mí es una estupenda manifestación de está empezando la vida. Ni más. O sea, esto está arrancando, estoy estrenando el mundo. ¿Dónde existe eso? Yo no sé si mirando básquet en Estados Unidos harán lo mismo. Yo creo que no. No, y el fútbol americano, que las reglas son inentendibles. Yo a veces en mi casa en los insomnios pongo fútbol americano o béisbol. Todavía no lo entendí. Pero... Todavía no logro porque aparte... Y te dormís, claro. Avanzan 3 metros, retroceden 4, avanzan 5, salen todos, los cambian. No, pueden volver, no sé. Pero decís que tiene el número grande, pero encima con ese casco son todos iguales. Y después están los de béisbol que están, viste, los enfocan de cerca, que están todos mascando chicle. Y hay uno que mueve para arriba, mueve para abajo, y hay uno que hace una señal, no entiendo nada. Y deberían prohibir. Duran 6 días. El béisbol debería estar prohibido. Yo creo que habría que hacer una iniciativa. Claro, una cancha no es un cucurucho. Es muy raro. Cancha, sí, tiene una pared, le falta otra tribuna a un lado. Y de repente le pegan a las nubes y decís golazo, que es lo que dice uno. Claro. Y de repente sigue golazo, pero de repente no, y no entendés por qué puede ser maravilloso o funesto. Claro. Pero bueno, así es esa gente. Igual ellos lo viven, hay una producción también, por ejemplo, fílmica de ese tipo de juego que también... Supongo que, bueno, estamos lejos de entenderlo, pero también el arte está metido. La última película de Brad Pitt como gerente, como manager. Sí. Y en eso me parece que hay que sacarse el sombrero. Porque vos fíjate que nosotros con el fútbol no sé si hemos logrado cosas así, digo, películas que uno pueda decir. En Argentina tenemos un par de viejas películas, Pelota de Trapo, El Hincha, pero son, fíjate, te nombro 2 películas. El Secreto de sus ojos tiene una escena de fútbol, pero es una escena. ¿Viste? No jugamos a hacer una película que tuviera que ver. Es una escena en medio de una película, pero no una película completa que tenga que ver con eso. Bueno, a lo mejor ha tardado tanto en legitimarse en la literatura el fútbol, a lo mejor todavía le falta un poco para legitimarse en el mundo del cine como para merecer una película, no sé. Sí. Interrumpimos, yo estoy diciendo estupideces, parame. No son estupideces. No, me mirá de una manera. No, ¿viste? Porque estoy muy compenetrado. No, yo te preguntaba si el fútbol era... para vos democrático, porque por ejemplo, tal vez en lo único que Senegal le puede ganar a Francia, tal vez sea en fútbol. Y se juega con los pies. Las pocas cosas que hacemos con los pies. Es la parte más torpe de nuestro cuerpo, probablemente. No sé que te imaginaste otras cosas con los pies. No, pero digo, vos fíjate lo difícil que es jugar al fútbol. Lo haces con los pies y lo haces siempre o casi siempre con un pie apoyado en el piso, y es con el otro que te pone. Es muy difícil, y al mismo tiempo, pues fíjate que es un deporte donde muchas veces no pasa nada. No sé si hay muchos deportes que puedan terminar 0-0. Ya el hecho del empate, de la igualdad, es algo bastante extraño en el deporte en general. ¿Sí? Siempre hay un ganador en esa instancia, ¿no? En el vivo, en el momento. Y esto de que no hay certeza de dominio que te garantice ganar.
Vos podés tener la pelota el 70% del tiempo y perder. Te agarraron de contraataque y perdiste. En ese sentido, me parece que es todavía mucho más fértil su parentesco con la vida que otros deportes, donde la regla y el predominio, la no democracia, si querés, el poder. El rico y el pobre. Y el fútbol me parece que conserva, pese a todo y con ciertos límites, esa cosa carnavalesca y democrática de que de repente ganan los pobres. Eso es sensacional. Yo cuando pasa eso festejo tanto. Es hermoso. Es muy Que especial. el Real Madrid pierda con el Almería gastando millones de dólares. Claro. La otra vez hice una cuenta que con 3 jugadores del Real Madrid capaz que podemos pagar una planta regasificadora con Ronaldo, con Bale, con Cavani. Es increíble. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está
Continuamos escuchando al escritor argentino Eduardo Sacheri dialogando con Gustavo. Pero cuando vos me decís contragolpe, cuando vos me decís, bueno, una jugada de que sale de la nada, ¿cómo vos lo llevás como escritor? ¿Cuándo vos te sentiste que estás a la defensiva o que tuviste la laptop o el lápiz 90 minutos y no pasa nada? Hay un O montón cuando de sos una días. chilena, ¿pasa o cómo es que te sucede? Mira, la mayor parte del trabajo cotidiano de escritor es esfuerzo, y no es una cosa así, inspiración de... Vos te sentás y escribís. Yo me siento. No, no sos como Onetti que dice que la literatura no es como la mujer. Dice, la literatura era mi amante, yo la veo cuando quiero. No, yo no. No, No, es tu no. mujer. Menos mal que no está mi mujer acá, porque cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra. No, ¿cómo decirte? A lo mejor cuando empecé a escribir hace como 16, 17 años, era más una cuestión de repente me sentí inspirado y me levantaba básicamente en medio de la noche y me ponía a escribir. Y me pasaba la noche en vela escribiendo y a la mañana siguiente me pegaba una ducha y me iba a laburar. Pero a medida que fue creciendo el espacio laboral también, porque digo, en algún momento se transforma en un trabajo, uno se maneja también con otros patrones y con otra paciencia también, y con otra serenidad, en el sentido de, a lo mejor los primeros cuentos que yo escribía, sentía que si no los atrapaba en ese momento se me iban definitivamente, y no los iba a poder escribir nunca. Pero ¿cómo es esa sensación? Que vos estás ahí y decís, Esa sensación de, uy, se me ocurrió esto, me tengo que ya poner a escribirlo, y lo tengo que escribir completo porque si no, nunca va a salir. si no sale de una... Si no sale de una, no sale, y se me acaba... Pero tiene que ver con la inseguridad también. Yo ahora estoy trabajando en un bar, pero se me hace la hora de ir a buscar a mi nena a la escuela y me voy a buscarla a la escuela, no voy a dejar ir pagando. Capaz que años atrás, si hubiera tenido ese dilema, hubiera desesperado a alguien que la fuera a buscar, pero yo tengo que seguir con esto. Y ahora no, ¿entendés? Por eso digo, me parece que uno va teniendo también una confianza en, y bueno, ahora tengo que cortar. Y después ya volverá. Y si no vuelve, no estaba tan bueno. ¿Confías en eso realmente ahora? Sí, confío. Y en lo que confío es en laburar todos los días, tener un rato, sobre todo si estás escribiendo novelas, ponele, que tiene otro tiempo en relación a un cuento. Vos un cuento lo escribís en unos días a lo mejor, pero una novela te lleva por lo menos meses. En el mejor de los casos te lleva meses. Entonces, el asunto es que esos personajes que uno va creando estén con uno todos los días. No 12 horas una vez por semana. A mí por lo menos me rinde eso en el trabajo. Y también me pasa como a Soriano de me encierro y no pasa nada. Yo no ordeno alfabéticamente el plantel de Independiente porque lo reprimo básicamente el plantel de Independiente porque hay cada uno ahí que claro, para calentarme. Es para calentarme, ¿tá? Pero tu entorno, ¿qué tenés? Por ejemplo, una habitación donde tenés todas tus cosas queridas o queridas. Ahora tengo ahí en mi casa tengo dos cosas esenciales. A ver. Que son un lugarcito en la casa para recluirme e hijos más grandes que los que tenía. Han tenido el buen tino de crecer mis hijos. Entonces, no, digo esto porque años atrás yo me iba a un bar a escribir. Porque era mucho mejor estar con 50 desconocidos que no me dijeran papá que con dos que sí me lo decían, recriminándose cosas mutuamente. Bueno, Florencio Sánchez, este dramaturgo uruguayo el más grande, escribía así. Se iba a los bares y no quería silencio. Quería hablar, escuchar hablar al Tano, al que hablaba de Cocolicha, al gallego, y Mirá, ahí iba armando las mí, pensiones, no sé, el desalojo. Qué sé yo. Digamos, yo soy licenciado en historia, no estudié otra cosa, pero también estudiaba mucho en bares, digamos, no me distrae a lo mejor sí la tele sí está fuerte, entonces no me voy a un bar que tengan pero vieron que hay muchos bares que tienen la tele sin volumen o así, ¿no molesta? Perfecto. Hasta si hay un partido, de a rato uno mira un poco y Te iba a se preguntar, distrae. pero el bar, por ejemplo, con el fútbol te ha ayudado? Por ejemplo, alguna formación o... Y mirá, Que un borracho se dé vuelta y dice, Galimberti, el 6 de Almirante no, Bravo. yo no voy a bares de borrachos, disculpame. Yo voy Pero siempre hay uno que, a ¿viste? bares de gente muy bien. No, pero eso te oxigena. La gente, el transcurso, el que pase gente caminando por la vereda también o a mí por lo menos, a mí me sirve, no, si no es como muy de cementerio, ¿viste? Muy demasiado quieto el mundo, no me moviliza, sinceramente. ¿Y absorbés del hincha, por ejemplo?
Porque eso es un micromundo, está el rectángulo, pero está, por ejemplo, la tribuna que es es fantástica. El nivel de creación, de imaginación, el nivel de tiempo, hay un silencio y justo apareció ese hincha allá colgado. Y no estoy hablando de una grosería. Sí. Hay una que me encanta. A mí, lo que pasa es que son muy buenas. Había un muy jugador buenas. independiente que se llama Arseno. Sí. El polaco Arseno. Que salió con la Pradón. Viva la cultura, veo señor. que- Viva la cultura, señor. Así me gusta, expertos en filosofía. Viva la cultura. Ahí está. Esto es lo que queremos. Nombraste Racing. Te mira. tenés que retirar. Nombraste Racing, te tenés que retirar. No hay problema, no hay problema. Hay una vuelta que le dicen Arseno. Dicen, Arseno, correte que están jugando. No, Es muy bueno ese tipo de cosas. a eso me refiero. Pero- Además, justo esperan que baje Claro, la popular, porque- se para y pide. Pero que no son todos, ¿eh? No. Porque también están los hinchas, los salvajes, que no tienen ni esa creatividad, ni esa distancia estética, de tomar distancia del horror que están viendo y buscarle una cosa creativa. Está el que se sumerge nomás en el horror y no puede creer lo que está viendo, que también es una reacción muy humana, ¿no? Pero a mí me encantan esos, que son capaces de... Y bueno, bien, y volvemos a lo mismo, a reírte de vos mismo, que es una de las grandes enseñanzas, me parece. A defenderte de cuando te agreden con humor y con creatividad, por ejemplo. De nuevo volvemos a esto de todo lo que te puede enseñar el fútbol, ¿no? Mira, puede ser, hay un cuento donde juegan un juego de 3 tipos que están pegados al alambre, juegan a sacar de quicio un marcador de punta. Eso es hermoso. Que juegan a eso. Vos sabés que a mí me pasó, eso lo saqué de una situación conmigo, con un amigo. Fuimos a ver una vez Independiente Ferro, un partido que no valía nada, última fecha del campeonato, ninguno de los dos jugaba por nada, y había un pelado que jugaba de 4 en Ferro, que era horrendo. Y entonces nos pusimos con este amigo, que era del Mirante Brown, o sea, de un club de Argentina, pero nos pusimos a tratar de sacarlo de quicio. Lo terrible fue que al año siguiente firmó para Independiente. Bienvenido. Pero hay algo peor porque en el fútbol las cosas todavía pueden empeorar y esa es otra enseñanza. Viste que uno dice, esto no puede empeorar. Sí, flaco, espera la semana que viene Puede y es estar peor. Digo, y todavía es peor, no solo jugó para Independiente, sino que se llamaba Vitali. Y después se fue a jugar a Racing y salió campeón con Racing. No. Hay una con Rabina también que le gritaban, tenés canje con un traumatólogo porque los mandás todos para ahí. Pero bueno, eso es literatura. Sí, ¿No? sí, eso es arte, es tomar lo que hay y trasvestirlo en otra cosa que tiene un gusto estético. Es buscar belleza, es eso de parar la realidad y tomar un poco de distancia. Digamos, la belleza es eso, el humor es eso. No te lo voy a decir a vos. Yo qué sé, yo todavía no sé mucho de eso. Viste que no sos terminás el sabiendo, humilde. pero no terminás sabiendo. Es como un camino tortuoso. A veces me preguntan qué es el humor y si supiera estaría buenísimo. Porque a veces camino por la calle y veo afiches taller de humor. Me anoto. Y es tortuoso hacer reír, claro. ¿No? No sé qué opinas. Cuando No, vos bueno, plasmás pero- en un papel y a veces está la intención. A veces sale o a veces está la intención de hacer reír. Sí, hay El una combo. intención, hay un acto y hay ciertos procedimientos que buscan. Ahora, también hay algo inacible que Sí, claro, está que ahí. está en el hacer y no hay una receta, pero sí. Pero a veces también, por ejemplo, haces algo y se ríen y capaz que no era la intención. Y también, yo a veces tengo que leer, estoy hablando en serio. Es tremendo. Y bueno, viste, Bancátela. hazte la fama y échate a dormir. Bancátela. Claro. ¿Sabes que hay un cuento en el libro que se llama Me van a tener que disculpar? Que a mí particularmente me encantó y yo Los problemas que me ha traído. me por dice, eso bueno. te voy a preguntar. Por eso te voy a preguntar, porque yo detesto una frase hecha que dice, bueno, ¿te gusta fulano en lo que hace? Por ejemplo, es un artista, un jugador de fútbol. Sí, me encanta, pero como persona, pero vos te vas a casar con él, ¿cómo es el tema? Y bueno, lo que pasa es que en ese caso, contémosle a los que Sí, los que no muchos le no llegan sabrán y que que van me a van a comprar. tener que disculpar, tiene que ver con Maradona. Y más que un cuento, es una suerte, no Sí, sé, de manifiesto, de Alegato. toma de posición, alegato. Que vos sabés que yo lo escribí en uno de los tantos retornos, como el ave fénix, que tuvo Diego todavía en su época de jugador, a sabiendas de que
de que todo se iba a volver a ir al demonio. ¿Viste? Volvía, iba a jugar en Boca, la Argentina se detenía para verlo volver, para quererlo ahí. Y viste, cuando vos sabés que pan para hoy, hambre para mañana, y que todo iba a volver a irse al cuerno como el héroe trágico que parece ser. Pero, y en realidad yo lo que digo en ese texto es, yo a este tipo le debo alguna cosa. Si alguien hizo por mí ciertas cosas que nadie más hizo por mí, yo le debo cierta lealtad. Y le debo otra cosa que se le escuchó decir a Alejandro Dolina, que es juzgar a la gente por sus mejores obras y no por sus peores obras. Y eso me parece un acto ético con Maradona o con quien sea. O sea, no me juzgues por la parte más oscura de mí. Trata de quedarte con lo mejor. A lo mejor es muy modesto y no te queda otra que condenarme, pero en tipos que sí tienen un lado luminoso, en el ámbito que sea. Y tratemos de quedarnos con eso. Un cantor y quedémonos con lo mejor que ha cantado, con sus mejores canciones. Un jugador, quedémonos con eso, que en mi caso fue, en 1986, ganarle a Inglaterra en cuartos de final con 2 goles inolvidables. Uno por vivo y otro por artista. Si yo me pongo en 1986 y en ese día que Argentina se podía quedar afuera de un mundial con Inglaterra, y todos sabemos que no arreglaba nada ganarle a Inglaterra, pero todos sabemos también que son esas situaciones donde perder empeora todo. Y yo lo digo ahí en el texto, no era que ganabas el partido y los pibes que se habían muerto en la guerra resucitaban, porque no era que le ganabas el partido y te devolvían las islas, porque tampoco. Pero si te ganaban, Qué feo. todo era peor. Era encima. O sea, el comentario cuál era, hasta encima nos sacan del mundial. ¿Vos sabés lo que era la Argentina ese día? Todos los partidos de mundial en Argentina y Uruguay como que separa el mundo, pero ese día era una cosa de angustia, de preocupación, de anticiparse a la posibilidad de que te ganara. Yo siempre me acuerdo, iba a lo de una novia a ver el partido a su casa, iba en el tren, casi vacío el tren, iba parado, porque no podía ni tenerme sentado, y había otro tipo parado a unos metros. Y yo lo miro al tipo, y el tipo me sostiene la mirada, y hace... Y yo hago... Soy. Y me bajo en Ramos Mejía, que la maté. O sea, no hacía falta decir nada, es muy difícil poner en palabra un nacional. Y bueno, va este tipo y me arregló. Ese día me emparchó la vida. Entonces, después dice cada cosa que me quiero meter adentro de una cacerola para no escuchar las cosas, pero no importa. Digamos, sí importa para las personas que a los que él los afecta, pero digamos, yo no voy a decir nada, públicamente no voy a decir nada, le debo eso es un poco el principio. Pero vos crees, por ejemplo, que ahora la sociedad está juzgando, digamos, a nivel de medios, a nivel popular, como escarnio, digamos, a los personajes públicos por sus cosas más oscuras. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo es que ves vos todo eso? Más allá del fútbol, digo, en general. Mira, yo puedo hablar de lo que pasa en mi país, nada más que es el único que a duras penas conozco. Y esta tendencia, eso me lo dijo una vez un viejo periodista que decía, vos fijate en las carreras de auto de rally, la gente no se para en la recta, mira, se para en las curvas, que es donde los autos se despistan. Y en los medios argentinos por lo menos hay mucho de pararte en la curva para ver cómo se despistan y vuelcan. Y darle manija y regodearse en eso. Hay mucho de eso. Pero es como una nueva cultura de eso, decís. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. A ver. Antes el tango, bueno, la vieja era buena, el laburar era bueno, perdías la plata en la timba, no sé, en las prostitutas. Hay un tango que termina y hasta perdí, terminé olvidándome de mí. El que robaba iba en cana y estaba mal robar, ¿no? Hay como una ética en ese arte del tango. Y ahora, tú sabes, hay una banda, las bandas llaman pibes chorros, zarpale la lata a tu viejo. O sea que no, le estás robando a tu papá y está bien ser un chorro, ser un ladrón. Claro, está como legalizado esa cosa de, mediante el arte, el tema de los valores, del valor. Sí. Te pongo un ejemplo. Sí. Y mira, ¿Dónde estamos? bueno, estamos en muchos lados a la vez también, porque digo, pensando en, a veces me preguntan esto de ¿por qué cuentos de fútbol? Porque en Argentina somos unos cuantos los que en estos últimos años nos hemos atrevido a escribir. A lo mejor yo he hecho más consecuentemente o en mayor cantidad
que algunos, a lo mejor periodistas deportivos, que se han atrevido a hacer un volumen de cuentos de fútbol. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. No tengo nada que perder, quiero que me ayudes. La gente que te viene a ver solo te destruye. Si todo el mundo alrededor piensa que estás muerto, yo veo la transformación y la estoy sintiendo, pero no puedo dejar, no puedo dejarte, amor, no puedo dejar. Cada vez que duele más, estaré más firme. Hay sombras que vienen y van, yo no voy a ir. No quiero dejar, no quiero dejarte, amor. No voy a dejar. Mirando el cielo otra vez, presiento el encuentro. Algún lugar, el lugar del final, algún sitio donde esté. Pero no quiero dejar. No quiero dejar, no voy a dejar. En este tercer bloque vamos a escuchar el final de la presentación del libro La vida que pensamos de Eduardo Sacheri. ¿Vos leías a Dante Panzeri? ¿Llegaste a leer a- No, lo leí La después. dinámica de lo impensado. Lo leí ahora, digo, no en mi etapa Increíble. formativa. Pero digo, a veces preguntan, ¿y por qué una literatura futbolera? Y una de las posibles respuestas, o ¿por qué ahora? Digo, una de las posibles respuestas es casi como un acto de resistencia. De decir, hay un montón de valores presentes en cierto modo de entender el fútbol y en cierto modo de entender la vida. Y en general la literatura futbolera va por esos caminos. No va ostensiblemente bajando línea moral de lo bueno es esto. No, pero describe un mundo y se recrea en un mundo donde esos valores tienen vigencia. Sí, todavía era lo que yo te decía, todavía se mantienen ahí. Pero se mantienen. Se mantienen. Y me parece cuando uno se enfrenta a un fútbol farandulizado, mercenario, amarillento en el periodismo deportivo argentino, y cada uno. Bueno, creo que algunos de los de allá les tocan a usted también por la transmisión.
Me llama mucho la atención, por ejemplo, que están ahí como 10, ya no es una mesa de polémica de 5, o sea, hay como 50 y cada periodista tiene 2 celulares y me dice, me está llegando la información. ¿Qué es eso? ¿Qué unas información cosas- te está no, llegando? no, son- Me bueno, están diciendo que fulanito está en un boliche. Pero está como esa cosa que todavía... Te doy un ejemplo. Tengo un amigo que trabaja en divisiones inferiores y hay un ejercicio que me pareció buenísimo que le hacen hacer a los chicos. Es que uno se pone aquí, otro se pone acá, y este se tiene que dejar caer de espaldas. Y el otro lo tiene que agarrar. Y parece muy tonto. Y le pregunté, ¿qué trabajan? Dice, trabajamos la confianza. Que el otro se deje caer y sabe que está el compañero. Y es un valor que todavía está, ¿no? yo creo que está, digamos, por supuesto que tiene más prensa otro modo de ver las cosas, pero me parece que si ese fútbol, insisto, farandulero, mercenario, etcétera, nos despierta algo es porque le encontramos algún tipo de parentesco con ese más profundo, más subterráneo y al mismo tiempo más valioso. Aunque sea necesito creerme cuando veo esos millonarios corriendo tras una pelota, necesito creer que en un punto sienten cosas parecidas a las que siento yo. Si yo no tuviera esa mínima dosis de ingenuidad, no lo podría ni mirar. No yo, ninguno de nosotros. Sí, no, seguro. No me miré con cara de incredulidad porque No, me sentí mal. a mí me cuesta creer, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo que vive en una mansión y también Claro, pero, te lo iba a pero preguntar mientras como- ve el partido necesitas, aunque sea... Sí, que los el del loco- Madrid se lo deben creer un poco, aunque sea. A mí, con ese muchacho me cuesta todo. Pero... ¿Cómo será ese vestuario? Un tipo que llega en una Ferrari y estamos, no sé, nosotros los hinchas y él está en otra realidad. Claro, pero uno necesita creerse el abrazo que se dan cuando meten un gol, ¿o no? Si fuera del Madrid, yo no sé, el Madrid no me cae nada bien. No, el yo Madrid. tampoco. Pero... El Barcelona, ponen, son igual de millonarios, son igual de elegantes, pero a mí me caen mejor, no sé por qué, porque hay un par de argentinos ahí que me caen bien. Pero yo necesito creer ese rato que se abrazan, que son simplemente unos muchachos que juegan a la pelota. La ingenuidad también es una virtud, ¿qué le vas a hacer? Puede ser un valor en sí mismo también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Si yo te pregunto, de todos los cuentos que escribiste de fútbol, ¿cuál es tu preferido? Es muy difícil. Mira la pregunta. Sí. pues. Te iba a decir, te tengo otra que es, bueno, que me armes un once ideal de literatura, pero es muy bravo, ¿no? No, prefiero bueno, prefiero por inventarte eso, que me la gusta más uno, fácil. total, el día de mañana digo, no, yo no La más dije fácil. eso. La más Este, De que vos quieras que, por ejemplo, lea a tu hijo igual cuando tenga 30, 40 años, decís, hablando de fútbol, ¿no? y no sé, esperándolo a Tito, porque fue el primero. Digo, viste que uno hace alguno de... Hay distintos motivos. Esperándolo a Tito fue mi primer cuento de fútbol. Me van a tener que disculpar el de Maradona porque fue el primero que leyó Alejandro Apo en Radio Continental, cuando no me conocían ni los perros a mí, ni el yo me fútbol, conocía. el fútbol contó un cuento. Yo lo Cuando escuchaba sábados al Alejandro, mediodía. claro, cuando Alejandro Apo empezó a leer mis cuentos, empezaron a hacerse conocidos antes de ser un libro. Si no hubiera estado ese programa, yo probablemente no hubiera publicado nunca. Muy difícil dar ese salto de publicar un primer libro. Y yo lo di gracias a la radio, si no, no lo daba. Y gracias, por ejemplo, a ese cuento. O, no sé, Lo Raro empezó después, que es otro cuento de fútbol que seguro que está acá. O La Promesa, o Un viejo que se pone de pie, que es un cuento que a su manera va a la historia argentina de la dictadura, como de costadito y de refilón. Vos sabés que recién nombraste a Dolina y hace una semana, 2 semanas, escuché un reportaje. Y le preguntaron sobre la literatura, tal vez es una pregunta un poco maliciosa, pero bueno. Le preguntaron sobre la literatura de fútbol. Y decía que no le veía como un futuro, que decía que la literatura en sí misma termina perdiendo ahí, porque es muy limitado, por más de toda esta charla que hemos tenido, el mundo del fútbol. Dice, pasa por la anécdota que la pelota pega en un palo, son 90 minutos, el gol sobre la hora, el técnico, y no lo avalaba. Ujú, sí. ¿Qué opinión tenés al respecto de esa opinión? Mira, alguna vez lo escuché decir a Dolina que la literatura del fútbol era como hacer de dos cosas buenas una cosa mala. Es una idea, por lo menos, eso lo decía mi abuelo de los que le ponían agua al vino, o soda al vino. Que era hacer de dos cosas buenas una mala. Pero me parece que si uno se empeña en decir voy a escribir cuento de fútbol, si vos te lo pones como que eso tiene que ser como tu objetivo, me parece que tiene razón en el sentido que sería algo forzado. Ahora,
Me parece que si vos utilizás el fútbol como telón de fondo para contar otras cosas, donde el fútbol sea un ingrediente y no el comodín que vos sacás para que el cuento cierre. Porque claro, como el fútbol es algo conocido, muchas veces querido, es un conocimiento en general compartido, hay como una trampa posible de le meto fútbol, le meto tribuna, le meto pasión y por lo tanto es un buen cuento de fútbol. No, Tiene mira. gancho. Claro, no, esto, ¿sabes? ¿Cómo Se va a andar? cansar de vender. Yo creo que si uno procede así, tiene totalmente razón Dolina. Ahora, si uno logra que en un cuento haya alguna referencia futbolera y esté ese mundo, pero uno lo pueda leer, si le gusta el fútbol, si no le gusta el fútbol, si sabe de fútbol o si no sabe de fútbol, y de todo modo el cuento cierra, yo creo que ese es eventualmente es un buen cuento de fútbol. Te digo, el más lindo piropo que me pueden decir a mí cuando hablo de cuentos de fútbol es cuando viene, digo una señora por corporizar mayormente el estereotipo, porque puede ser un hombre también, pero viene una señora y me dice, yo odio el fútbol, Sacheri, pero su cuento tal me encantó. Digo, porque, digo, a vos te gusta mucho el fútbol, me encantará si te gusta un cuento mío, pero cuento con el hándicap de es un universo que nos gusta a los dos. Pero sin embargo, o viene un señor y me dice, yo del fútbol no entiendo nada, como el propio Campanella. El Campanella, el director de cine con el que hemos... Cero fútbol, cero, no tiene ni idea. Bueno, fútbol que gasallo. Más o menos. Y sin embargo, le gustan mis cuentos de fútbol. El tipo empezó a acercarse a mi literatura por mis cuentos de fútbol. Pero por lo que veía en ellos que no tenía que ver con el fútbol. Eso para mí es pauta de que se pueden escribir cuentos con fútbol. No sé si de fútbol. Digo, cerrando con lo que decía Dolina, que en un punto es una alerta interesante. Bueno. Bueno, vos hablás de un cuento que se llama Una sonrisa exactamente así. Sí, ese no lo quería nombrar porque parece que habla de Uruguay, entonces viene acá y se hace el bueno. Es un cuento que a mí me gusta mucho, pero me gusta mucho el maracanazo. O sea, cualquier futbolero crece escuchando historias del maracanazo y asombrándose. ¿Sí? Eso no puede ser verdad. Fue verdad. Pero entonces yo digo, quiero escribir algo que tenga que ver con esto. Alguna vez quiero escribir algo. Pero es muy difícil escribir un cuento que habla del maracanazo porque es algo muy sabido, entonces no tiene remate, no tiene conflictos y todo el mundo sabe que ganó Uruguay 2-1 y que salió campeón del mundo y todo lo demás. Y le daba vuelta y investigaba y me enteraba y buscaba testimonio de Obdulio Varela y de los demás y me asombraba, decía, impresionante lo que hicieron estos tipos, pero me quedaba en eso. Hasta que en un momento se me ocurrió, el asunto no es el maracanazo, sino es una historia de amor. Ahí está el desafío. Es un tipo que va a utilizar el maracanazo para levantarse una chica. ¿Funcionará o no funcionará? Y ahí está el ritmo del cuento. Ahí está el desafío. Este tipo los usará como talismán. Es un partido también imposible el que enfrenta, porque es una chica que no conoce y la aborda en un bar de Buenos Aires y lo que pensará la piba de entrada, este tipo está loco. Que es lo lógico que piense la chica. Entonces, todo lo que había leído, investigado, etcétera, al servicio de un tipo que desesperadamente se pone a hablar y hablar y hablar para tratar de que la chica no se espante y se vaya, bueno, ahí digamos, me di el gustazo de rendir un modestísimo tributo a esa hazaña futbolera poniéndolo al servicio de otra. Y algo que me encanta es que de vez en cuando alguno me cuenta, algún lector y eso, que lo ha usado. O sea, ya es como un tercer uso, porque usar una sonrisa exactamente así, que a su vez usa el maracanazo para tratar de levantarse una mina. O cambia el partido, capaz que se imagina otro partido, lo toma como pretexto. Pero está bárbaro, sí, mirá. ¿Pero qué partido usarías vos? Sos casado, que el 8 contra 11 Independiente Talleres. Obviamente, la pared Bertoni, Bocini, Biondi. Qué momento. 17 de enero del 77, qué bárbaro. ¿Y ahí te acordás dónde estabas? Sí, hay un cuento que se llama Señor Pastoriza, que no sé si está acá. Pastoriza era el técnico Independiente. Estaba en unas vacaciones muy complicadas. Era muy chiquito y mejor no hablo porque... ¿Y pero a qué partido de fútbol le debes un cuento? Que recuerdes que...
Que tengas merezca un cuento. Sí, que tenés la sangre del ojo. Decís, este partido, capaz que no es un partido de una final, pero... No, a lo mejor un Independiente 2, River 1 del año 83, donde Burruchaga metió el gol más lindo del mundo. Bajo la lluvia, cancha pesada, arco de la Figueroa Alcorta, partido cerrado 1-1, Independiente peleando por salir campeón en una cancha que siempre le fue esquiva, y Burruchaga, hacía poco la guerra de Malvinas, y el titular del gráfico fue Burruchaga tiró un misil, y está la foto de Burruchaga con la pierna cargada de fútbol, pegándole, y yo todavía me acuerdo, y de eso va a tratar el cuento cuando lo escriba, de las gotitas de agua que larga la red cuando la pelota pega en el ángulo. Qué grande Burruchaga. Claro, jugaba Burruchaga, ahora juega Menéndez. Peteco. Penco juega ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que matar? ¿Me tengo que matar? Bueno, penco. Quería decir, bueno, compren el libro, obviamente, es un deleite, me quedaría charlando un montón de horas. Eduardo también escribe para El Gráfico. Sí. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo era ese ejercicio mensual? Que también es mensual, antes la esperábamos todos los miércoles. Es divertidísimo, porque hablo de fútbol, no tiene que tener la dinámica de un cuento. Escribo el largo que quiero yo, del tema que quiero yo. Así que es el paraíso del escritor, ¿viste? Bueno, les agradezco a Gustavo que me haya acompañado y a ustedes por haber venido. Gracias. Estimados, se terminó el programa hoy. Mañana vamos a continuar a partir de las 20 horas aquí en Radio Uruguay. Los invito a escuchar una presentación en la cual, por suerte, tuve el honor de participar. Me invitaron. Se trata del libro Mario